Bueno, ¿qué tal? Buenas noches. Mi nombre es Julián García, soy licenciado en Administración de la Universidad de La Matanza. Y bueno, me citaron hoy para charlar un poco de emprendimiento. Bueno, listo. Igual no lo corto. Bueno, contame qué pensás vos que hay que tener en cuenta antes de arrancar con un negocio o un emprendimiento. Ok. Básicamente lo que uno debería considerar a la hora de hacer un emprendimiento es que, en principio, cuando uno genera un trabajo desde cero, requiere de una inversión inicial bastante grande y de un tiempo bastante grande para que eso ocurra. O sea, uno muchas veces considera de que, bueno, no me está yendo muy bien en el trabajo y demás, y por eso voy a hacer algo personal para tratar de hacerlo crecer y demás. Pero si inmediatamente uno pretende que con eso va a dar redituo, o sea, vas a poder tener un ingreso extra para poder seguir, lo más probable es que cuando la situación se ponga un poco difícil, no vas a tener cómo soportar esa situación, donde inmediatamente tu negocio va a estar como en una cuestión medio de declive o de tiemble, donde no lo vas a poder soportar. Lo más probable es que uno, cuando hace un negocio del inicio, los primeros, a ver, la cultura japonesa tiene mucho esa costumbre de considerar que tiene que ser como una especie de hijo de uno. ¿Qué consideran ellos? Que los primeros 2 o 3 años la empresa, tanto como si fuera un niño, todavía está en crecimiento, todavía no está maduro, todavía no puede dar, ¿cómo se diría?, rédito, sino que necesita que uno le esté invirtiendo. Hasta que se pasen más o menos 5 o 6 años que, como un niño, podría ya empezar a manejarse solo. La empresa que recién inicia, ellos tienen esa similaridad donde buscan eso. Pero ¿qué pasa hoy por hoy? Las necesidades del mercado y las situaciones de tanto cambio hacen que pensar en 5 años para recién ver un ingreso de una empresa es súper imposible. O sea, uno necesita tener mucha más velocidad en el rédito. ¿Qué está pasando hoy? A raíz de eso, que generan las startups. Las startups son empresas donde inmediatamente ingresan, tratan de obtener mucho rédito enseguida, tener ingresos muy rápidos, o sea, enseguida un margen de ganancia, y casi cerrar antes de encontrar en esa situación de tiemble, de complicación. O volver a reinventarse para cambiar su funcionalidad en algo distinto. Obviamente que eso genera que tengan que ser muy volátiles, muy rápidas, pero que a su vez también no tengan una inversión tan alta al principio. Supongamos un caso muy simple. Si uno tiene que hacer una empresa de vender ropa, podría poner un local en una zona muy importante para tratar de tener enseguida y a darse a conocer y demás. Pero todo eso te va a llevar un alquiler de 2 o 3 años, una inversión inicial de tanto fondo de comercio y demás, donde lo más probable es que para que vos recuperes todo lo que invertiste vas a tener que estar 1 o 2 años en ese lugar por lo menos. Entonces, lo más probable es que en esa situación una startup no piensa en eso, sino piensa más en el lado del e-commerce, donde no necesitas tanta inversión en el inicio y donde inmediatamente, si ves que lo que vos estabas vendiendo como ropa además no es lo que funciona, podés volver para atrás y no perdés tanto en el... Eso es lo que hoy por hoy se está moviendo mucho por la necesidad de cambio que hay constante. Perfecto. Bueno. O sea que sí o sí hay que tener, vos decís que hay que tener un fondo para arrancar. Es decir, se podría decir que vos podés estar trabajando en relación de dependencia y al mismo tiempo empezar con tu comercio o con tu emprendimiento. De acá a 3, 5 años poder empezar a ver beneficios. Sí, o sea, yo considero que uno puede empezar haciendo las dos cosas a la par, pero siempre con esa constancia y, no diría solamente prolijidad, sino responsabilidad que requiere. O sea, no creer que porque uno... No me parece que sea bueno ni tirarse directamente a la pileta, como se diría, de hacer algo desde cero y perder todo lo que uno por ahí viene haciendo hace tiempo, pero tampoco dejarlo como algo, bueno, hago un poquito de esto mientras que estoy en el trabajo y bueno, cuando tengo tiempo hago un poco. No, o sea, tratar de llegar a un equilibrio y de a poco, si ves que va creciendo, sí, ir largando el resto para dedicarle el 100% a eso, pero hacerlo de una manera más paulatina. Está bien. Y hablabas también esto de poner un local para obtener beneficios rápidos. ¿Qué opinas acerca de las ferias? Bueno, lo que es ferias, lo que ahora está muy de moda también lo son food trucks y ese tipo de eventos. La realidad es que creo que es algo que está creciendo, creo que en general me parece que el mercado de todo lo que es industria de disfrute, ya sea viajes, por ejemplo el auge de las cervecerías que hubo no hace mucho y está todavía
fue uno de los mercados que no fue tan afectado a todo el impacto que hubo de la devaluación y todo lo que está pasando con el resto de las industrias. ¿Por qué me parece que sucede esto? Y esto es más a conocimiento personal. Por básicamente el consumidor. Uno lo que tiene que entender es qué es lo que está buscando la gente. Y la realidad de la gente, todavía las necesidades que siente que necesita estar cubiertas, van por ese lado. Entonces, más allá de la situación que podría querer tener un auto nuevo o tener algo por el estilo, la gente se empieza a dar cuenta, o el consumidor se empieza a dar cuenta, que hay ciertas cosas del disfrute del día a día que no quiere perder. Entonces, mientras uno encuentre esa situación y a esa necesidad trate de cubrirla, lo más probable es que el negocio pueda seguir funcionando, más allá de la situación económica que pueda estar pasando. Obviamente que uno tiene que tener en cuenta esa situación económica para ver hasta dónde lo puedes afrontar, porque si tus costos se incrementan un montón a pesar de que vos estés en la necesidad inmediata, va a ser difícil poder mantenerlo. Y hay un repaso a precio de esos costos que no vas a poder hacer. Pero si uno más o menos tiene en cuenta eso, creo que el negocio puede seguir funcionando lo más bien. Ok. Bien. En caso de que el negocio sea exitoso, ¿cuáles crees que son las claves para mantener la estabilidad del negocio? Ya sea de un feriante, ya sea de un emprendedor que decide poner un local. Yo creo que particularmente lo que está sucediendo y lo que pasa con muchas empresas es que hay una necesidad constante de estar reinventándose y de no pecar de por el éxito o por la situación buena que uno puede estar pasando, que ya tiene todo el conocimiento. La realidad es que así como uno, me refiero, no sé, a alguien joven que recién empieza, no debe de alguna manera, no sé, porfiar a la persona más grande que tal vez viene hace tiempo y te hace comentario de no, eso se hacía antes y ya no se hace, porque la verdad es que por algo ya no se hace, o por algo sí se hizo en su momento. O sea que siempre la experiencia sirve. Ahora también, cuando una persona va incorporando y va siendo exitosa, puede ser que haya sido gracias al contexto con el que se dio. Entonces la misma fórmula que funcionó en ese momento no quiere decir que siga funcionando para adelante. Con lo cual creo que lo más importante a la hora de tener éxito y seguir continuando ese éxito es en estar constantemente en lo que se diría el engagement, en el estar monitoreando qué ese consumidor fue lo que buscó y por qué ese consumidor se fue contento en esa situación. Porque tal vez eso que le sirvió en ese momento ya no sea lo que le sirva ahora. Pero si yo estoy constantemente revisando eso y haciendo ese ida y vuelta, voy a detectar esa necesidad o ese cambio en el consumidor mucho antes. Si yo me entero de que el consumidor ya no busca el color que yo estaba vendiendo después de haberlo fabricado y después de haber hecho un lote gigante, cuando antes sí funcionaba, ya va a ser tarde. O sea, tengo que poder detectar esa necesidad de cambio mucho antes. ¿Cómo se detecta esa necesidad de cambio? ¿Cómo crees que se detecta? Y ahí es la parte difícil. La verdad que creo que todas las empresas buscan intentar entender eso rápido. No es tan sencillo. Creo que la comunicación es la clave, el estar más cerca del consumidor de distintas maneras. Uno lo van a ver, lo deben ver en todo lo que es redes sociales hoy por hoy, que cada vez las empresas están mucho más cerca, de una manera mucho más soft, sería más suave, más como tener al consumidor, no digo como un amigo, pero sí como alguien mucho más cercano. No sé, un ejemplo se me ocurre ahora, si alguien puede revisar y mira Netflix, cómo contesta en sus redes sociales, es muy llamativo la confianza con la cual contesta, y hasta incluso hay memes que el mismo Netflix los retuitea o los utiliza. Eso es algo, está bien, se maneja en un ambiente donde todo el consumidor es un público más joven, donde no estamos pensando en una persona de edad, no sé, más longeva, más que está jubilando, que por ahí lo podría tomar como una falta de respeto a eso. Pero si tenemos en cuenta eso es muy probable que rápidamente puedan reaccionar a ese cambio porque saben cómo ese consumidor reacciona. Lo pueden ver mucho más rápido. Pero básicamente es eso, es estar cerca del consumidor y la comunicación constante. Y justamente esa comunicación cordial. O sea, que una persona te haga un reclamo no quiere decir una queja inmediata. Puedes solucionar ese reclamo con una buena contestación, con una buena comunicación, y ese consumidor lo más probable es que si se va de un reclamo contento, o sea, bien después de esa situación, no solamente te compre una vez más, sino que a tu vez te recomiende mucho más. Bueno, y en esa línea entonces, justamente cuando alguien arranca a emprender, esto que vos estás contando es algo como muy
lejano a ellos porque quizás están pensando en otras cosas y como la comunicación es como lo más secundario al principio, quizás, o pensar en este engagement, es difícil para ellos. Entonces, ¿qué recomendarías a los emprendedores? No sé, por ejemplo, hacer cursos. ¿Qué pensás acerca de eso? Bien, alguien que está recién iniciando, lo más probable es que tenga dos situaciones como contradictorias. Por un lado, espero que sea así, porque la verdad que si no es así ya es un tema medio complejo, pero debería estar muy motivado. La verdad es que al principio uno cuando inicia tiene ese miedo por un lado muy grande, porque no sabe qué puede llegar a pasar, y si lo que está pensando de repente puede funcionar o no, y demás. Pero por otro lado tiene esa esperanza o ese que lo moviliza a hacer cosas que tal vez otro nos anima. Alguien que ya está haciendo hace mucho su empresa y que lo tiene manejando igual y que eso es lo que le funcionó y no quiere salir de esa cajita si se quiere. Entonces tiene esa ventaja competitiva que lo lleva a, si bien a arriesgarse un poco más, que obviamente siempre medido ese riesgo, a probar cosas nuevas. Yo lo que sinceramente recomiendo a alguien que recién inicia es hacerle caso a esa intuición, porque simplemente muchas veces sirve, funciona, a no tomar las cosas que vienen de antes como que porque antes servía va a seguir funcionando, pero tampoco discutirlas como que no, todo lo nuevo es lo mejor. No. Y como un consejo particular es sí investigar, sí, no reinventar la rueda, como se dice. O sea, lo que uno hace puede descubrir cosas muy buenas y seguramente sirven, pero probablemente alguien ya las investigó, ya las pasó. Entonces, el leer, el instruirse, la verdad que ayuda muchísimo a no cometer los mismos errores que otro ya cometió. No es una cuestión, es más de humildad que otra cuestión. Sí, y bueno, y por último, ¿qué pensás acerca de los emprendedores que se dedican a enseñarles a otros emprendedores, como por ejemplo los que están en el área de diseño gráfico, de comunicación, de marketing, que les enseñan a los demás emprendedores? O sea, ¿qué pensás acerca de este nuevo movimiento de dar charlas, juntar a los emprendedores, de ese tipo de negocio? Sería como el consultor o la consultoría. Sí. Lo más común. Sí, los workshops. Sí, workshops o consultoría. La verdad, sinceramente, de cara al emprendedor, lo que recomiendo es siempre, va a sonar un poco fuerte, pero asegurarse quién es el que está dando la charla. Conocer lo más posible. O sea, a mí mismo no me está conociendo mucho y sinceramente estoy charlando, pero todo lo que yo estoy diciendo, critíquenlo. O sea, nunca quedarse con que la persona que te está hablando, por más palabras lindas que pueda usar, no se sabe si esa persona realmente sabe lo que sabe o si realmente lo puso en práctica. Porque a veces muchas personas pueden saber muy bien de la teoría, pero no lo pusieron en práctica lo suficiente. Entonces, siempre tener ese punto de vista crítico no es malo. O sea, no me refiero a criticar por criticar, sino simplemente ser constructivo y si realmente lo que me está aportando esta persona a mí me va a servir o no, y ponerlo a prueba. O sea, ni llegar al punto de no, a mí no me sirve, pero tampoco decir sí, esto va a servir porque me lo dijo tal persona. No. O sea, y la verdad que con todo este auge de consultoría hay muy buen material, hay cosas muy buenas que tenemos acceso que antes no teníamos, ya sea charlas que se pueden comprar por internet a buenos precios y de gente muy capaz, de gente de Argentina que son geniales, o desde afuera que antes era más difícil, o de hasta tener esa comodidad de poder verlo grabado y poder verlo en otro momento y no tener que estar pensando en las distancias, ese tipo de cosas, que la verdad ayudan un montón. Pero también en ese auge de tanta gente que está dando tipo charlas o consultorías y demás, se pierde el concepto de cuál es la base, cuál es el que realmente sabe y el que no, y cuál es el que hizo un curso y simplemente tiene buenas maneras de decirlo y no quiere decir que eso aplique. Así que invito a que cualquier persona que vaya a una charla trate de investigar lo más posible, averiguar LinkedIn, averiguar el nombre de la persona en Google, averiguar el título, o sea, saber que la persona que te está dando esa charla tiene el conocimiento para dártelo, porque en el fondo todo el conocimiento que te está dando se lo vas a poner a tu empresa, y si a vos tu empresa realmente la considerás como la considerás y la vas a, me refiero a tenerle como dije al principio, ¿no? La responsabilidad que tenés sobre eso, lo mejor es hacerlo como a criterio. Bien.